Esta es la mañana en el continente americano. Cuando atardece en Europa y cae la noche en Asia. Así despierta el continente americano y transcurre el día y la noche en el resto del mundo. La mañana. Así empezamos este lunes con el rescate que se llevó a cabo en Argentina. Una orca fue devuelta al mar después de que quedara varada en las costas de la zona conocida como Punta Mogotes. Grupos ambientalistas, miembros de la Armada Argentina y también muchos voluntarios trabajaron en el rescate de este animal marino. Fue un fin de semana bien ajetreado para esta zona de Argentina porque este caso se suma a otros rescates de cetáceos que durante los últimos días también quedaron encallados en playas de Argentina. Científicos han podido tomar muestras de sangre de estas ballenas para tratar de entender el origen de su comportamiento y por qué están llegando a las costas de manera reiterada. Ella la lograron salvar, sin embargo, uno de los casos de este pasado fin de semana no tuvo un final feliz. La orca falleció y no pudo ser devuelta al mar. Bienvenidos todos a la mañana de NTN 24 en este lunes, comienzo de semana de labores, 27 de agosto del 2018. Información internacional para ustedes aquí en el Canal de las Américas. Karen, un buen día. Un buen día, lo decías Ruth hace tan solo minutos. Comenzamos la semana, pero ya en esta semana se termina el mes de agosto. Así es. Bienvenidos aquí a la mañana de NTN 24. Vamos de inmediato a revisar lo que es noticia hasta ahora. Donald Trump se habría negado a difundir un comunicado preparado por la Casa Blanca en el que calificaba al fallecido senador republicano John McCain como un héroe. Otra polémica más en la Casa Blanca. Según reseña el diario estadounidense The Washington Post, varios funcionarios del gabinete habrían apoyado que se divulgara el texto como establece el protocolo en un caso como este para reconocer la trayectoria y los logros de personalidades destacadas cuando mueren. Sin embargo, el mandatario dijo que le daría el pésame a la familia de McCain a través de Twitter. Trump y McCain, recordemos, mantuvieron una tensa relación durante años. Y 3 personas murieron en un tiroteo perpetrado durante la disputa de un torneo conocido como videojuego en Jacksonville, Florida. Entre las víctimas mortales se encuentra el autor de los disparos. El sospechoso de abrir fuego en este certamen fue identificado como David Katz, 24 años de edad, procedente de Baltimore. Según la policía, tras el ataque armado, este hombre se suicidó. Ya la policía está investigando los posibles motivos de este crimen. La consulta anticorrupción que proponía endurecer las penas a los corruptos en Colombia no logró el umbral necesario para ser declarada válida. Sin embargo, sí consiguió una votación relevante. Con el 99.95% de las mesas escrutadas, la iniciativa fue votada por 11.6 millones de ciudadanos. Tan solo faltaron unos 472.000 votos para ser aprobada. El presidente colombiano Iván Duque reconoció la participación de quienes salieron a votar y ha pedido al Congreso apoyar el paquete de proyectos de ley anticorrupción que ha presentado el gobierno. Más de 11 millones de ciudadanos votamos la consulta anticorrupción. El 99% de quienes votamos apoyamos las iniciativas allí planteadas. Desafortunadamente, el número de votos no alcanzó el umbral de participación que la ley estipula. En la democracia, las reglas son ciertas, pero los resultados inciertos. Las autoridades de Paraguay han denunciado un robo de 42 armas de grueso calibre que fueron reemplazadas por réplicas de plástico y de madera. Este armamento pertenecía a la Policía Nacional. Los agentes se percataron del robo después de un control el pasado martes. Por su alto costo en el mercado negro, se presume que estos fusiles han sido robados para venderlos a grupos criminales o delincuentes comunes. El Papa se negó a responder las acusaciones hechas por un exnuncio del Vaticano en Estados Unidos en las que responsabilizó al pontífice directamente de encubrir los casos de abuso sexual en sacerdotes en la Unión Americana.
Al ser cuestionado por reporteros durante su viaje de regreso a Roma, tras visitar Irlanda, Francisco señaló que no diría una palabra sobre la carta de 11 páginas presentada por el arzobispo Carlo María Viganò, en la que incluso le pedía la renuncia al jerarca de la Iglesia Católica. Leí esa declaración esta mañana. La leí y le diré con sinceridad que debo decir esto, a usted y a los periodistas, a todos los que estén interesados. Lea detenidamente el documento y juzgue por sí mismo. No diré una palabra sobre esto. Creo que la declaración habla por sí misma y usted tiene la capacidad periodística suficiente para llegar a sus propias conclusiones. 5 hermanos, el mayor de 12 años murieron, mejor dicho, estos 5 niños en un incendio originado en una casa situada en un barrio pobre de Manila. Según las investigaciones, uno de estos menores jugaban con un mechero cuando prendió sin querer una pila de ropa. Sus padres habían salido a hacer unas compras, dejaron la puerta de la casa cerrada por precaución. Las llamas se extendieron a otras 40 viviendas, afectando alrededor de un centenar de familias. En Corea del Sur, 4.000 parejas se congregaron para dar el sí quiero. Parejas de 64 países participaron en esta boda masiva organizada por la Iglesia de Unificación de Corea del Sur. Otras 28.000 parejas se unieron a la ceremonia a través de una transmisión en vivo por internet. El cantante de salsa, ahí vemos a Jerry Rivera, sufrió una fuerte caída registrada durante un concierto en Ecuador. El hecho sucedió en la ciudad de Milagro, donde por milagro este salsero de 45 años se presentaba en un certamen de belleza y no sufrió ningún tipo de heridas. En las imágenes que han sido difundidas en redes sociales se observa el momento en el que el artista cae cuando empieza su aparición en el escenario sobre la plataforma móvil. Ahí empezaba la interpretación en uno de sus temas y los representantes de Jerry Rivera, como lo decimos, han informado que el cantante se encuentra estable y se prevé que sea trasladado en las próximas horas a Florida para una intervención. Esta panda llamada Yang Yang vive en el zoológico de Viena y es reconocida por su talento y su carisma. Pinta con sus dedos y con un pincel de bambú diseñado especialmente para ella. Ya sus cuidadores trabajan en un libro ilustrado con las obras de este animal que va a ser publicado el próximo mes de diciembre. Mientras Pinta, Yang Yang, que es madre de 2 ositos, recibe como recompensa zanahoria y patatas por estos creativos trabajos. Y ya Perú ha comenzado a exigir este documento, este pasaporte a los venezolanos que deseen ingresar a su territorio. Esta es una nueva medida para intentar de contener la ola migratoria de los últimos meses y que ya en las primeras horas de aplicación ha empezado a funcionar. Así es. De acuerdo con las autoridades peruanas, este fin de semana se redujo en un 50% el ingreso de venezolanos. Esto a pesar de que el gobierno de Martín Vizcarra flexibilizó los controles al permitir la entrada a ciudadanos con cédula de identidad que previamente habían solicitado asilo, también a mujeres embarazadas, menores de edad y adultos mayores. Luego de que entrara en vigencia la decisión de Perú de exigir pasaporte a los venezolanos para poder entrar al país, las autoridades flexibilizaron la medida y ahora permiten el ingreso de los extranjeros sin el documento en casos particulares. Aquí están ingresando con pasaporte, pero también están ingresando con cédulas aquellas situaciones que son consideradas vulnerables. Es decir, por ejemplo, aquellas madres gestantes, aquellas personas que vienen con niños pequeños, sería pues terrible mandarles nuevamente de retorno. Y aquellos que son madres, pero su pareja está ya en Perú, o padres cuya familia está en Perú, entonces nosotros no podemos irrumpir la unidad familiar. Los venezolanos que no tengan pasaporte y hayan solicitado refugio o asilo también pueden ingresar. Pudimos tramitar la solicitud de refugio para entrar al país y solicitar la carta de trabajo. Me dejaron entrar así como refugiada, a mí y a varios compañeros que también estamos aquí. El gobierno peruano indicó que si los migrantes no califican para el estatus de refugiado, evaluarán otorgar visas humanitarias.
Tras la implementación de la medida, el ingreso de extranjeros a la nación se redujo considerablemente. Se ha reducido en un 80% la llegada de los ciudadanos venezolanos a nuestros controles migratorios, es decir, ya no tenemos ese número. Ayer ingresaron 1.600 ciudadanos, o sea, hay una reducción significativa de los 5.500 que tuvimos antes de la norma, ¿no? No hay desorden, todo es ágil, rápido, seguro. Aquí tenemos el equipamiento que hemos instalado hace pocos días, es decir, ya ingresan no solamente con un control de su pasaporte, sino también con un control biográfico de su data personal, ¿no? Tenemos fotografía, las huellas. Perú es el segundo país que alberga más inmigrantes venezolanos, con alrededor de 400.000 residentes, la mayoría llegados en el último año, de ellos 80% con pasaporte y 20% con cédula de identidad según datos oficiales. Alrededor de 2,3 millones de venezolanos han huido de su país como consecuencia de la crisis, según las últimas cifras de la ONU, que alertó de la falta de alimentos y medicinas que sufre la población. Este es un problema que, si bien es cierto, nace de Venezuela, esa es una crisis que está siendo atendida y que requiere necesariamente las coordinaciones entre países para buscar líneas de trabajo y de auxilio y de colaboración entre estas. Vamos a saludar a esta hora en Perú a Abel Chiroque Becerra. Él es jefe de la Defensoría del Pueblo de Tumbes, que es zona fronteriza con Ecuador. Un buen día, bienvenido a la mañana de NTN 24. Buenos días, Karen y Luz, para toda América Latina y Estados Unidos. Desde Tumbes a tu disposición para poder responder las interrogantes que ustedes nos planteen. Señor Chiroque, ¿cuál es la situación que se ha presentado este último fin de semana luego de que entrara en vigencia este requerimiento por parte de las autoridades peruanas de exigir pasaporte a los venezolanos, aun cuando tuvieron algún tipo de flexibilización permitiendo a aquellos que tenían asilo previamente solicitado, a mujeres embarazadas? Pero ¿cuál es la situación que hay ahora en la frontera con Perú? Bueno, hasta ayer a las 10 de la noche que hemos retornado del Centro Binacional de Atención Fronteriza, el flujo de personas se había reducido. Hemos recibido a esto de las 9 de la noche a 7 buses que eran parte del corredor humanitario que venían desde el Ecuador, y se ha flexibilizado el control migratorio para mujeres gestantes, para madres con sus niños, familias que traen niños, niñas y adolescentes, personas adultas mayores y personas con discapacidad están realizando su control migratorio con la cédula de identidad. Adicional a ello, a partir de las 4 de la tarde, se ha dispuesto que se realice el control migratorio a todas las personas de nacionalidad venezolana. En el caso de las personas que no tienen pasaporte, previamente a la solicitud de refugio, primero hacen la solicitud de refugio y luego realizan el control migratorio con el control biométrico, la captura de huellas dactilares y la fotografía en el control migratorio. Entonces, hemos visto de que se ha adoptado esta medida teniendo en cuenta que el primer día un aproximado de 458 hasta las 7:30 del día sábado, 458 solicitudes de refugio habían presentado las personas, y esto permitía su libre tránsito por el país. Señor Chiroque, ¿cómo están ustedes organizados, usted como parte de la Defensoría del Pueblo en Tumbes, en la zona frontera con Ecuador? ¿Cómo está el Perú organizado para poder recibir a todas estas personas que piden refugio, a las que se les va a poder dar refugio y a quienes de pronto solo van a estar transitoriamente en Perú? ¿Cómo han visto ustedes esta preparación para recibir, para acoger a los ciudadanos venezolanos? Bueno, la Defensoría del Pueblo está haciendo un monitoreo permanente desde el sábado pasado, que se inició el
se puso en marcha el control biométrico y la toma de la captura de la imagen en el control migratorio. Desde ese momento hemos tenido algunas restricciones para el ingreso de niños, niñas y adolescentes. El día martes llegamos a un número de 64 menores que se encontraban en espera y la Defensoría del Pueblo lo que ha venido es formulando recomendaciones a la autoridad migratoria para que se respete el principio de unidad familiar y el interés superior del niño y el adolescente, teniendo en cuenta que los padres habían realizado su ingreso al país de manera regular. Sin embargo, los menores no tenían controles migratorios en Colombia y Ecuador. Después del martes se regularizó el ingreso de estos menores que se encontraban en espera y posteriormente hemos tenido como Defensoría del Pueblo acciones humanitarias en casos de mujeres que se encuentran gestando, personas con discapacidad, personas adultas mayores, algunas familias que traen un integrante, alguna persona con discapacidad o alguna persona que tiene alguna necesidad de atención urgente, un establecimiento de salud. Hemos intercedido ante la autoridad migratoria para que se pueda permitir el ingreso de toda esta familia. Luego, a nivel de entidades y organizaciones de las Naciones Unidas, no gubernamentales que se encuentran presentes, hemos realizado reuniones para atender justamente a los grupos vulnerables. Se ha brindado medidas de protección a 10 menores que 8 de ellos ingresaron a un albergue que se denomina acá en Perú, sí, Centro de Atención Residencial Medalla Milagrosa, que es una provincia que está cerca al Centro Binacional de Atención Fronteriza. 2 de ellos ya fueron entregados a sus familiares, sí, vía una orden judicial. Sin embargo, nos encontramos en la búsqueda de sus familiares, de estos 6 menores, para que puedan ser entregados a sus familiares a través de una decisión de la jueza, claro, de familia que se encuentra ahí en esta provincia. Pues Abel Chiroque Becerra, jefe de la Defensoría del Pueblo de Tumbes, en Perú, muchísimas gracias por acompañarnos aquí en la mañana de NTN 24. Un buen día para usted. Buenos días, muchas gracias. Y este lunes las autoridades migratorias de Colombia, de Ecuador y Perú se van a reunir en Bogotá para establecer mecanismos que permitan frenar un poco el impacto que ha tenido esta migración de venezolanos. Así es, y es que los venezolanos siguen cruzando legal e ilegalmente la frontera, huyendo de la crisis en su país. Ya vamos a saludar a esta hora a Bernardo Sanabria, quien tiene el reporte a esta hora desde La Guajira, en Colombia. Bernardo, un buen día para ti. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Originamos esta información aquí desde el municipio de Maicao. Televidentes del NTN 24 en la mañana. Hay que decir que este sitio es conocido como la vitrina comercial de Colombia, pero esta vitrina hoy en sus estantes muestra un panorama bastante feo, bastante doloroso, más que cualquier otra cosa, y es los niños especialmente durmiendo con sus padres en las esquinas de las calles aquí en este municipio del departamento de La Guajira. Quiero mostrarle muchos de estos niños, ya algunos ya se han levantado, ya algunos han recogido las carpas, sus elementos, sus enseres, pero es muy doloroso. Usted nos decía, señor, que quería hacer una denuncia. ¿Qué denuncia quiere hacer? Bueno, como usted dice que aquí hay muchos niños que duermen en las aceras, pero hay veces que la policía viene y arremete contra las personas y entonces los echa de aquí, entonces le hacen pasar a veces a personas aquí en mala noche. Bueno. Y muchos son trabajadores, ¿me entiendes? Entonces al otro día no han dormido nada porque tenía que ir a trabajar y trabajan todo, como le digo, todo mal porque no descansaron esa noche, ¿me entiendes? Incluso hasta los niños. Entonces los policías no tienen ni compasión ni de los niños que están durmiendo, ¿me entiendes? Así es. Y es no solamente esta esquina, televidentes, son muchas aquí en Maicao, especialmente en el centro, donde observamos personas durmiendo a la intemperie, en las calles, porque no tienen otra solución. Y muchos de esos niños enfermos, ¿no? Precisamente nos comentaba la señora, ¿qué tiene el niño, señora? Tiene diarrea y vómito y fiebre. ¿Ha tenido la oportunidad de llevarlo al médico? No, el amaneció fue hoy así. ¿Piensa llevarlo? Sí, estoy esperando que me expliquen dónde, porque yo todavía no sé dónde que queda. ¿Hace cuánto llegó a Colombia?
No, ya yo tengo 9 meses aquí con los hijos. Pero no sabe dónde queda el hospital aquí en Maicao. No. Bueno, esperemos a que las autoridades puedan escucharnos para la atención de este menor aquí en el municipio de Maicao, en esta zona. Y quiero contarles que estos son los dramas de dolor que se ven a diario. Tuvimos la oportunidad de conocer una historia de una mamá que llegó hasta la frontera, hasta Paraguachón, muy cerca, a 11 kilómetros de acá, a despedir a su hija, a despedir a su cuñada y también a despedir a sus 3 nietos. Una historia de dolor. Ellas comenzaban un nuevo camino y esa nueva historia de ellas en la vida comenzará a escribirse en la ciudad de Bogotá, con un futuro incierto. Ya habían tomado la decisión hace varios meses, pero solo hasta hoy, agobiadas por la falta de alimentos, de salud y sin empleo, se llenaron de fuerzas y partieron para Colombia. Pues porque es fuerte dejar a toda su familia allá en Venezuela y venir a luchar por un mejor futuro para nuestra familia. Hasta la frontera, la mamá de Yeidi la acompañó para despedirla a ella, a su cuñada y a sus 3 nietas. Un momento de dolor con tantas palabras para decirse, pero que fueron gritadas en el silencio de un fuerte abrazo. Muy difícil que separarte de tus hijos, que estás acostumbrada a estar todos los días con ellos, que se tengan que ir así. Un último adiós y en el carro, con los tesoros invaluables de Isabel, parten hacia Maicao. ¿Dejar a su familia? Demasiado difícil. Y más cuando uno tiene hijos. Dejan el calor por el frío. Dejan obligadas el amor de hogar por el deseo de salir adelante. Aunque aún no saben a ciencia cierta ¿a qué se dedicarán en la capital colombiana? El alcalde del municipio de Maicao señaló que ya es incontrolable y se ha convertido en un problema sanitario la situación de muchos migrantes venezolanos durmiendo en las esquinas de esta población y por eso ha solicitado la ayuda urgente del gobierno nacional para que tome medidas, en especial la atención a muchos de estos niños que continúan durmiendo, enfermándose en las calles de Colombia. Recordemos que ya aquí en esta población se han presentado muertes de menores por desnutrición, menores venezolanos que han sido atendidos en centros asistenciales del departamento de La Guajira. Nosotros seguiremos muy atentos a toda la información que se origina desde esta zona de Colombia, en el norte del país. Un informe especial de Bernardo Sanabria para el NTN 24. Muy tristes estas historias. Gracias, Bernardo. Y mientras tanto, en Venezuela, el presidente Nicolás Maduro propone sacar a la venta pequeños lingotes de oro para que los ciudadanos los adquieran para poder ahorrar, eso dice. Así es, las críticas pues no se han hecho esperar. Opositores reiteran que el sueldo de un venezolano no alcanza ni siquiera para cubrir los gastos de la canasta básica familiar. Ya en Caracas saludamos a esta hora en este lunes a Oliver Fernández con el reporte. Oliver, un buen lunes. Muy buenos días, Karen Ruth, un placer saludarles desde Caracas. El anuncio lo hizo el presidente de la República, Nicolás Maduro, durante este fin de semana en el presunto marco de recuperación económica. Dijo que los venezolanos ahora van a poder ahorrar en oro y comprar 1,5 gramos de oro en bolívares soberanos en 3.780 bolívares y 2,5 gramos de oro en bolívares soberanos en 6.300 bolívares. También, por supuesto, ha recibido las críticas no solo de los parlamentarios de oposición, sino también de los propios venezolanos, quienes han dicho que, bueno, que ya el gobierno de Nicolás Maduro no haya que inventar para poder tratar de sacar la economía hacia adelante. Los economistas han dicho que lo más importante en Venezuela es precisamente reactivar el aparato productivo del país, producir en Venezuela para que los venezolanos de alguna manera puedan tener acceso al ahorro. En Venezuela, Karen Ruth, recordemos que el presidente de la República también acaba de aumentar el sueldo mínimo a 1.800 bolívares soberanos y esto, por supuesto, lo que ha traído como consecuencia es el quiebre de algunas empresas. Algunos ciudadanos ya han sido despedidos porque estas empresas no tienen cómo, de alguna manera, poder cumplir con estas reivindicaciones salariales que ha impuesto el gobierno de Nicolás Maduro. Y por eso es que los economistas han dicho que lo principal o lo primordial, antes de pensar en ahorrar en oro, cuando los venezolanos ni siquiera el sueldo les alcanza para comer, debe reactivarse entonces el aparato productivo del país. Vale destacar que el presidente de la República, una vez más con este anuncio, no ha dejado claro de qué manera los venezolanos van a poder tener acceso a ese oro. Es decir, prácticamente se une a los anuncios que realizó hace ya una semana, el viernes
mes pasado, cuando también le impuso a los empresarios que tendrían que pagar este sueldo mínimo. Es decir, ninguna de las medidas económicas que ha impuesto el gobierno de Nicolás Maduro es tan clara, y esa es precisamente la crítica de cada uno de los ciudadanos. Sin embargo, vamos a escuchar qué fue lo que dijo el presidente Nicolás Maduro con respecto al oro, que por supuesto vale destacar. También dijo que es una manera de entregarle la riqueza a los venezolanos y que los venezolanos puedan entonces obtener este oro. Veamos. Tengo varias miles de piezas, van a llegar a millones de piezas en oro para que el pueblo venezolano ahorre en oro. Y presento las dos modalidades de los lingotes de oro para el Plan de Ahorro Nacional. El lingote de 1.5 gramos de oro y el lingote de 2.5 gramos de oro. Karen Ruth dijo que esta idea, no sabemos por qué la acotación, pero dijo que fue concebida con mucha seriedad y agradeció a su equipo económico y también a algunos compañeros en el extranjero. Por otra parte, también el presidente de la República, Nicolás Maduro, aseguró que para que los pensionados puedan cobrar su pensión, van a tener que entonces sacarse el carnet de la patria, y es la única manera entonces para que las personas de la tercera edad puedan cobrar esta pensión. Y también Karen Ruth ha recibido muchas críticas porque, los viejitos incluso han dicho que han trabajado toda la vida y que no pueden ser condicionados por un carnet de la patria para poder cobrar lo que tanto han trabajado. Es la información que nosotros podemos aportar a esta hora desde Caracas. Volvemos con ustedes a la mañana de NTN 24. Gracias, Oliver. Y un juez en Kuala Lumpur pospuso el juicio contra 2 chilenos acusados de asesinato. Si los 2 hombres son encontrados culpables, podrían morir en la horca en Malasia. Así es, ambos han sido detenidos hace un año aproximadamente en Bangkok por supuestamente matar a un malasio mientras se encontraban de vacaciones en este país del sudeste asiático. Un juez de Kuala Lumpur pospuso este lunes hasta finales del mes que viene el juicio oral contra 2 chilenos acusados de asesinato en Malasia, donde este delito se castiga con la muerte en la horca. El ingeniero Felipe Osiadad, de 27 años, y el cocinero Fernando Candia, de 30, que se declararon inocentes, fueron detenidos hace un año en Bangkok por supuestamente matar a un malasio mientras se encontraban de vacaciones en este país del sudeste asiático. El juicio se encuentra en la fase de exposición de argumentos por parte de la Fiscalía, que solicitó un aplazamiento al argumentar que tienen que dar prioridad a otros casos. El juez accedió a la demanda y fijó la reanudación del caso para el 24 de septiembre. El magistrado dio hasta el 9 de octubre a la Fiscalía para que termine su exposición y una semana después decidirá si acepta la acusación o no. Según la versión de los detenidos, el fallecido los siguió hasta el hostal donde se hospedaban para pedirles dinero, tras lo cual se produjo un forcejeo en el que el malasio falleció. De acuerdo con el informe forense, esta persona estaba bajo la influencia de diversos estupefacientes y los chilenos acusados alegan que lo acontecido fue en defensa propia. Malasia aplica la pena de muerte en la horca a los condenados por narcotráfico y homicidio voluntario. Vamos a hacer una primera pausa aquí en la mañana. Cuando regresemos vamos a hablar del más reciente tiroteo registrado en Estados Unidos. Hay noticia de última hora porque han identificado al tirador. Al regresar les tenemos su identidad. Ya regresamos con La Mañana. Continuamos con más del programa La Mañana de NTN 24, agradeciéndole su sintonía. Vamos a revisar lo que es noticia a esta hora y lo hacemos con la llegada de los venezolanos que ya de a poco están en Perú. Se redujo a menos de la mitad en las 24 horas posteriores a este cierre de la frontera para los inmigrantes de este país que no tienen pasaporte. De acuerdo con datos de la Superintendencia de Migraciones de Perú, por el puesto fronterizo de Tumbes, 1.630 personas originarias de Venezuela cruzaron la frontera desde Ecuador en el primer día de restricción. En los días anteriores pasaban en promedio 3.000. El presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, emprendió este lunes su viaje a Chile, primera etapa en su gira latinoamericana que se prolongará hasta el próximo viernes.
El presidente Sebastián Piñera se va a reunir esta tarde con el dirigente español, que también va a visitar Bolivia, Colombia y Costa Rica. Se espera que ambos discutan sobre la situación de la región. En su visita a Bogotá el próximo jueves, Sánchez ofrecería al gobierno colombiano la participación de España como facilitador en el estancado proceso de paz con la guerrilla del ELN. Y durante el vuelo de Dublín a Roma, el Papa Francisco ha sido consultado por periodistas sobre qué le aconsejaría a un padre con un hijo homosexual. El pontífice les aconsejó que oraran y que no condenaran. Les pidió a los padres entender a sus hijos, permitirles expresarse. Incluso el jerarca de la Iglesia Católica dijo que ignorar a un hijo o hija por sus tendencias homosexuales era una falta de paternidad y maternidad. Su pregunta es clara. ¿Qué le diría a un padre que ve a su hijo o hija que tiene tendencia homosexual? Yo diría primero que ore, que no condene, que dialogue, entienda, deje espacio para que ellos puedan expresarse. Pero nunca diré que el silencio es un remedio. Ignorar a un hijo o hija con tendencias homosexuales es la falta de paternidad y maternidad. Eres mi hijo o eres mi hija, tal cual como eres. Soy tu padre, soy tu madre. Hablemos. Y si su padre y su madre no pueden hacerlo, pidamos ayuda. Siempre en el diálogo, porque ese hijo o hija tiene derecho a una familia. Un hombre identificado como Jos Brecht fue detenido en España por ser el principal sospechoso en el caso de asesinato de un niño hace 20 años en Holanda. El pequeño Nicky Verstappen desapareció cuando estaba participando en un campamento de verano en 1998 y fue hallado muerto un día después. Brecht está bajo custodia y será ya extraditado a Holanda. En Japón se ha estrenado un servicio de taxi automático. Las pruebas fueron desarrolladas por una empresa de robótica y una de taxis que plantean poner en las calles de Tokio estos vehículos para toda la comunidad durante los Juegos Olímpicos del 2020. ¿Qué se busca? Que las personas tengan acceso a un transporte público de manera más rápida y eficiente. Las pruebas de manejo se han llevado a cabo con una familia en un trayecto de 5 kilómetros. Cabe aclarar que la ruta no fue contemplada o completamente automática, ya que algunas partes ahí fue necesario que el conductor controlara este vehículo. En Gales, Reino Unido, se llevó a cabo una singular competencia. Un grupo de entusiastas deportistas desafiaron las aguas frías de un pantano para participar en el Campeonato Mundial de Buceo. La carrera se realizó en medio de una lluvia torrencial. Los atletas equipados, ahí los vemos, con trajes de neopreno para enfrentar las adversas condiciones meteorológicas, nadaron en una línea recta de 55 metros. Al final, el ganador fue un hombre de 34 años que el año pasado también se llevó esta competencia. Bueno, y al menos 3 personas muertas, 11 heridos ha dejado un tiroteo que se registró el día de este fin de semana en el norte de la Florida. Este agresor abrió fuego, un jovencito, 24 años, estaba en un centro comercial en la ciudad de Jacksonville. Ahí se disputaba un torneo de videojuegos. Nuevamente, Ruth, tenemos que hacer el reporte de un tiroteo masivo en Estados Unidos. Lamentablemente, este tipo de noticias se vuelve cada día más común, ocurren más a menudo y por eso también cada vez que ocurren se reabre el debate sobre el porte de armas en la Unión Americana. Los gritos, las corridas quedaron evidenciadas además en video porque el campeonato se estaba transmitiendo en forma directo a través de distintas plataformas de internet y por eso se pudo conocer de manera inmediata cuando inició este ataque armado. Vamos a ver cómo ocurrieron los hechos. El torneo de videojuegos de fútbol americano que estaba siendo transmitido por internet fue interrumpido por el sonido de las balas. En la transmisión se escucharon los gritos de varias personas que emprendieron la huida. Muchos intentaron salir del lugar, otros buscaron refugio dentro del centro comercial en el que se disputaba el torneo. Inmediatamente, la oficina del sheriff trazó un cerco sobre la zona.
Tiroteo masivo en el Jacksonville Landing. Aléjense del área. El área no es segura en el momento, manténganse lejos. Los participantes del torneo relataban su angustia a medios locales. Bueno, se vio cómo salía la gente por detrás, por el frente, hubo disparos. Yo vi una chica, no era joven, pero era como de la escuela, un disparo en la pierna, no sabía en qué parte, pero había mucha sangre. Y bueno, ver cómo estaba, veo un hombre grande con un disparo asustadísimo, aterrado. Y bueno, nunca había visto a un hombre adulto tan asustado. Eso tiene que acabar. Como dije, cuando escuché un disparo empecé a correr y corriendo, perdidos amigos ahí. Entonces su mamá me sigue llamando y no sé cómo explicarlo, ¿sabes? Es una locura. Otro de los concursantes aseguró haber recibido un disparo en el pie. Literalmente tengo mucha suerte. Es el peor día de mi vida. Nunca tomaré nada por sentado de nuevo. La vida puede acabarse en un segundo. Según las autoridades, el atacante, un hombre blanco, apareció muerto en la escena. Hubo 3 víctimas, 3 individuos fallecidos en la escena. Uno de ellos el sospechoso que tomó su propia vida. Hubo 9 víctimas transportadas por las autoridades a los hospitales del área. 7 tenían heridas de disparo. Hubo 2 víctimas de disparos que se transportaron a sí mismas a hospitales locales. Todos están en condiciones estables en este momento. Tengan presente que ese número puede cambiar a medida que otras víctimas aparecen como registradas. El único sospechoso en este caso es un hombre blanco. Aún falta confirmación, pero creemos que el sospechoso es David Katz, de 24 años, de Baltimore, Maryland. El FBI está asistiéndonos con esa parte de la investigación. El diario Los Angeles Times reportó que el atacante era un aficionado a los videojuegos que había competido y perdido en el torneo. De acuerdo con 3 testimonios recogidos por ese periódico, el agresor buscó a participantes específicos durante el ataque. Este nuevo tiroteo revive el debate sobre el control al porte y venta de armas. También vuelve a poner sobre la mesa el argumento de que la violencia armada está ligada a los videojuegos, aunque en este caso no se trataba de uno violento, sino de deportes. Si bien el tema ha sido mencionado varias veces por la administración Trump y se ha querido responsabilizar a las compañías por generar juegos violentos, un fallo de la Corte Suprema en 2011 desestimó cualquier vínculo entre la violencia real y la de los videojuegos. Y en las últimas horas ya la policía ha identificado al autor de los disparos, un joven de 24 años de edad. Para conocer más información, saludamos hasta ahora a Carlos Rodríguez desde Florida. Carlos, un buen día, adelante. Así es, buenos días. Este hombre de 24 años de nombre David Katz se puso a disparar ayer domingo durante un torneo de videojuego que estaba siendo transmitido en vivo por redes sociales desde un centro comercial en la ciudad de Jacksonville, al norte de la Florida, dejando 2 muertos y varios heridos antes de suicidarse. Se cree que este hombre que vivía en Baltimore llevó a cabo el ataque con al menos una pistola en The Jacksonville Landing, donde se encuentran varios restaurantes y tiendas junto al río. Ahora, el jefe de la policía de Jacksonville informó que Katz murió de un balazo que él mismo se dio y que las autoridades aún trabajan en una confirmación final de su identidad con el apoyo del FBI en Baltimore. Que los políticos despierten porque la gente que se supone que están representando están muriendo. Dejen de recolectar cheques y hagan algo. Están ahí por una razón. Oro para que haya una solución pronto, oro para que seamos mejores personas y que este país tenga una unificación porque lo necesitamos desesperadamente. Algo puede pasar en cualquier lugar, pero no debería. No debería en ningún lado. A nuestra edad, cualquier generación debe tener un buen momento junto a sus familias. Escuchamos un disparo y sonó como una explosión. Luego vimos el segundo, tercero y cuarto disparo y luego de esto fue cuando fuimos abajo y todo el mundo empezó a correr y a escapar por sus vidas. Lo que voy a tomarme de esto básicamente es que voy a tratar de influenciar a los políticos diciendo, mírenme, simplemente fui a este lugar para jugar videojuegos y desafortunadamente tuve que ser testigo de un tiroteo, ser víctima de un tiroteo y vuelvo a mi casa con un tobillo doblado simplemente por jugar videojuegos. Hay que decir que 9 personas más resultaron heridas y todas se encuentran estables hasta este momento y otras 2 se lesionaron durante el caos mientras la gente huía. A los minutos del tiroteo, ahora el gobernador de
de Florida, Rick Scott, informó en su cuenta de Twitter que ya estaba en comunicación con el jefe policial Mike Williams para facilitarle los recursos estatales que pueda necesitar. Un funcionario del FBI en Baltimore confirmó en las últimas horas que sus agentes estaban registrando la vivienda de la familia del hombre. Asimismo dijo que los agentes habían acudido a la casa del padre del sospechoso en esa ciudad sin dar más detalles, ya que pues la investigación está en curso. El fabricante del juego, EA Sport, dice que el ganador del torneo del 2017 fue un David Katz. El tiroteo ocurrió después de que el viernes pasado en la noche se produjo otro incidente similar en Jacksonville durante un partido de fútbol donde murió un joven de 19 años y otros resultaron heridos. Esa es toda la información desde Miami. Soy Carlos Fernando Rodríguez. Continúen con más en nuestro Centro Internacional de Noticias. Buenos días. Un buen día, Carlos. Y el tiroteo ocurrió en el Jacksonville Landing, un popular centro comercial que cuenta con unos 20 restaurantes y 70 tiendas. Se trata de un establecimiento al aire libre que cada año es visitado por miles de residentes y turistas junto al río St. John's en esta ciudad del norte de la Florida. Vamos a revisar aquí en NTN 24 otros tiroteos recientes en el estado de la Florida. El último gran tiroteo masivo se produjo el pasado 14 de febrero cuando un exalumno de la escuela secundaria Marjorie Stoneman Douglas en Parkland, al sur del estado, cegó la vida de 14 estudiantes y 3 profesores. También dejó una veintena de heridos. Otro tiroteo fue lo ocurrido en la discoteca Gay Pulse en la ciudad de Orlando. El hecho ocurrió el 12 de junio de 2016. 50 personas murieron y 53 más resultaron heridas. El atacante fue abatido. Y en Estados Unidos se comienza a hablar de juicio político al presidente Donald Trump, especialmente luego de la última semana en la que 2 cercanos colaboradores del mandatario se enfrentaron a la justicia. Por un lado, el exabogado de Trump, Michael Cohen, se ha declarado culpable de fraude fiscal y de violar la ley electoral. Por otra parte, su ex jefe de campaña, Paul Manafort, quien fue declarado culpable de 8 cargos por fraude. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que si le abren un juicio político, el crecimiento económico se frenaría. Si soy censurado, los mercados se hundirían. Creo que todo el mundo sería más pobre. Las palabras del mandatario llegaban justo después de que su ex abogado, Michael Cohen, se declarase culpable ante un juez federal de Nueva York de fraude fiscal y de violar la ley electoral. Según Cohen, fue el propio Trump quien le pidió que pagara a 2 mujeres que aseguraron haber tenido amoríos con el magnate para comprar su silencio durante la campaña presidencial en 2016. El republicano ha reconocido estos pagos, pero ha negado que procediesen de su campaña electoral, lo que constituiría una violación de las leyes de financiación. El golpe para la Casa Blanca, que asegura que el presidente no hizo nada malo, fue aún mayor cuando casi al mismo tiempo que Cohen, el ex jefe de campaña de Trump, Paul Manafort, fue declarado culpable de 8 cargos de fraude que resultaron de la investigación de la injerencia rusa y que podrían acarrearle el resto de su vida en prisión. Ambos casos dejaron en la mesa la posibilidad de que los demócratas abran un juicio político contra Trump si retoman el control de la Cámara Baja después de las elecciones legislativas de noviembre próximo. Sin embargo, los líderes de la oposición han evitado por ahora hacer promesas sobre un eventual proceso de destitución del actual mandatario. La idea de un impeachment es francamente un triste intento de los demócratas, un mensaje que están enviando para las elecciones de medio término, y creo que es un gran recordatorio de por qué los estadounidenses deberían apoyar a otros candidatos de ideas afines a las del presidente. Analistas consultados por NTN 24 coinciden en que Donald Trump no puede ser procesado criminalmente durante su presidencia y la única forma en la que puede ser destituido es a través de un proceso conocido en inglés como impeachment. ¿Pero qué es un impeachment o juicio político? Es una herramienta de uso excepcional para remover a un presidente estadounidense de su cargo. El proceso, que consta de 2 pasos, comienza cuando un legislador considera al presidente culpable de traición, de corrupción u otros delitos mayores, de acuerdo con la Constitución de Estados Unidos. El voto inicial tiene lugar en la Cámara de Representantes y necesita mayoría simple para continuar. Si se abre un juicio político, el caso se traslada al Senado para un proceso formal de impeachment.
De los 100 miembros de la Cámara Alta, 2/3 deben estar de acuerdo para alcanzar una condena. Si eso sucede, el presidente es automáticamente removido de su cargo sin posibilidad de apelación. Aunque ningún presidente estadounidense ha sido expulsado en un proceso de impeachment, 2 ya fueron acusados por la Cámara de Representantes y luego absueltos en el Senado. Andrew Johnson en 1868 y Bill Clinton en 1998 tras el escándalo Lewinsky. Richard Nixon renunció, recordemos, en 1974 para evitar un juicio político por el escándalo de Watergate. Cualquier funcionario federal sospechoso de haber cometido un delito mayor puede ser sometido al proceso de impeachment. Y rinden tributo al fallecido senador republicano John McCain, el piloto durante la guerra de Vietnam y candidato a la Casa Blanca con una trayectoria política tumultuosa. En Nueva York, las máximas autoridades han ordenado ya izar las banderas a media asta en los principales edificios gubernamentales. Alejandro Rincón tiene el tema a esta hora. Alejandro, un buen día. Hola, es un gusto saludarlos desde Nueva York. Aun cuando John McCain fue senador por Arizona durante más de 2 décadas, sus conexiones directas no solo con el estado, sino con la ciudad de Nueva York son innegables. Por una parte, en su fase como aviador naval, él participó de varias misiones que despegaron desde el USS Intrepid, que actualmente hace parte del Museo de la Historia Naval de la ciudad de Nueva York. Y después, ya en su fase como político, en el año 2008, el exalcalde de la Gran Manzana, Michael Bloomberg, le atribuyó en su momento a John McCain un impulso importante para terminar de convertirse en el alcalde de esta ciudad. Es justo por estas conexiones y por su impacto a nivel de los Estados Unidos que las máximas autoridades, no solo del gobierno de Nueva York, sino de la ciudad, han ordenado que estén izadas a media asta las banderas, no solo de la ciudad, sino de los Estados Unidos en los principales edificios que son sede de los gobiernos locales y estatales. Sobre la decisión y también sobre la importancia de John McCain para Nueva York se han pronunciado a través de sus redes sociales tanto el alcalde como el gobernador neoyorquinos. En honor a John McCain, uno de los servidores públicos más finos, he dado la directriz para que las banderas en el estado sean izadas a media asta. Un pequeño gesto para un gigante de los Estados Unidos. Los neoyorquinos deberían ofrecer una oración y agradecimiento a John McCain, uno de sus últimos actos como senador. Salvó la cobertura médica para millones de nosotros. Por orden de las autoridades locales, las banderas permanecerán izadas hasta media asta durante el transcurso de esta semana y al menos hasta cuando pase el funeral del senador republicano John McCain. Todo lo que tenemos para ustedes por ahora. Continúen con más en el Centro Internacional de Noticias. Gracias, Alejandro. Y California es uno de los estados con mejor salario para sus empleados. Un trabajador promedio durante el primer semestre de este año tuvo un aumento del 4,4% de su sueldo. Para conocer cuáles son los 5 estados de la Unión Americana donde mejor pagan, vamos a hacer contacto con nuestro periodista en California, Mauricio Cárdenas. Nos tiene el reporte a esta hora, Mauricio. Muy buenos días para todos ustedes. Este es un estudio que hacen los condados de todos los Estados Unidos, los condados que pertenecen a los diferentes estados de la Unión Americana. Aquí en California, estos fueron los resultados del primer cuarto del año. 17 millones de personas trabajando en California. Representa un aumento del 2,1% respecto al año pasado. El promedio de salario de sueldo semanal de estos 17 millones de empleados en California es de $1,352 semanales, un aumento del 4,4% respecto al año pasado, un muy buen aumento en California. Esto convierte a California en uno de los 5 estados que mejor pagan en los Estados Unidos. Los otros 4 estados son Washington, Utah, New Hampshire y el estado de Nevada, donde la mayoría de empleos provienen de la industria hotelera. Y en cuanto a nivel nacional, se marcó una fuerza laboral de 144 millones de personas en todos los Estados Unidos, lo que representa un aumento del 1,6% respecto al año pasado. Y vale la pena recordar que
los niveles de desempleo en los Estados Unidos están en su nivel más bajo a nivel histórico. Desde Los Ángeles, Mauricio Cárdenas, regresamos al estudio. Gracias, Mauricio. El Consejo Interamericano para el Desarrollo Integral de la OEA se reúne hoy en Washington para dialogar sobre el empoderamiento financiero de la mujer en las Américas. Este evento va a contar con la participación del secretario general del organismo, con Luis Almagro, y también la hija del presidente estadounidense y asesora de la Casa Blanca, Ivanka Trump. Emiliana Molina tiene el reporte hasta ahora. Emiliana. Hola, buenos días. Así es, el Consejo Interamericano para el Desarrollo Integral de la Organización de Estados Americanos se reunirá hoy en Washington para promover el tema de empoderamiento financiero de la mujer para el desarrollo socioeconómico en las Américas. Es un tema de gran importancia para la asesora de la Casa Blanca, Ivanka Trump, quien desde que inició su labor en la administración de su padre se ha comprometido a abogar por las mujeres. Durante la segunda jornada empresarial en Lima, Perú, Ivanka Trump anunció la movilización de $5 millones. Esto para promover oportunidades para que las mujeres en Latinoamérica puedan prosperar. La asesora e hija del presidente señaló que las mujeres enfrentan un déficit de más de $300 mil millones en acceso a crédito, una brecha muy significativa en América Latina. Desde Washington, Emiliana Molina, regreso al Centro Internacional de Noticias. Gracias, Emiliana. Hacemos un nuevo corte comercial aquí en la mañana. Al volver, una abogada que ayudaba a inmigrantes se salvó de ser expulsada de Estados Unidos. Hablaremos con la protagonista de esta noticia. Ya regresamos con La Mañana. Continuamos con La Mañana. 7:58 en Bogotá, Quito y Lima. Continuamos con el programa. Revisamos lo que es noticia en el mundo. 3 personas murieron en un tiroteo perpetrado durante la disputa de un torneo de un conocido videojuego en Jacksonville, en Florida. Entre las víctimas mortales se encuentra el autor de los disparos. El sospechoso de abrir fuego en ese certamen fue identificado como David Katz, 24 años de edad, procedente de Baltimore. Según la policía, tras el ataque armado, este hombre se quitó la vida. La policía investiga los posibles motivos del crimen. Donald Trump se habría negado a difundir un comunicado preparado por la Casa Blanca en el que calificaba al fallecido senador republicano John McCain como un héroe. Según reseña el diario estadounidense The Washington Post, varios funcionarios del gabinete habrían apoyado que se divulgara el texto como establece el protocolo en un caso como este para reconocer la trayectoria y los logros de personalidades destacadas cuando mueren. Sin embargo, el mandatario había dicho que le daría el pésame a la familia de McCain tan solo a través de Twitter. Trump y McCain, recordemos, mantuvieron una tensa relación durante años. La consulta anticorrupción que proponía endurecer las penas a los corruptos en Colombia no logró el umbral necesario para ser declarada válida. Sin embargo, sí consiguió una votación relevante, con el 99.95% de las mesas escrutadas. Esta iniciativa fue votada por 11.6 millones de ciudadanos. Solo faltaron unos 472.000 votos para ser aprobada. El presidente Iván Duque reconoció la participación de quienes salieron a votar. Ha pedido al Congreso apoyar el paquete de proyectos de ley anticorrupción que ha presentado el gobierno. Más de 11 millones de ciudadanos votamos la consulta anticorrupción. El 99% de quienes votamos apoyamos las iniciativas allí planteadas. Desafortunadamente, el número de votos no alcanzó el umbral de participación que la ley estipula. En la democracia, las reglas son ciertas, pero los resultados inciertos.
Las autoridades de Paraguay denunciaron el robo de 42 armas de grueso calibre que fueron reemplazadas por réplicas de plástico y de madera. El armamento pertenecía a la Policía Nacional. Los agentes se percataron del robo después de un control el pasado martes. Por su alto costo en el mercado negro, se presume que los fusiles fueron robados para venderlos a grupos criminales o delincuentes comunes. 5 hermanos, el mayor de ellos de apenas 12, han muerto en un incendio originado en una casa situada en un barrio de escasos recursos económicos en Manila. Según las investigaciones, uno de los niños jugaba con un mechero cuando prendió una pila de ropa. Sus padres habían salido a hacer unas compras, dejaron la puerta cerrada de la casa por precaución. Las llamas se extendieron a otras 40 viviendas, afectando alrededor de un centenar de familias. En Corea del Sur, 4.000 parejas se congregaron para dar el sí quiero. Provienen de 64 países y participaron en esta boda masiva organizada por la Iglesia de Unificación de Corea del Sur. Otras 28.000 parejas se unieron a la ceremonia a través de una transmisión en vivo por internet. El cantante de salsa Jerry Rivera ha sufrido esta fuerte caída registrada durante un concierto en Ecuador. Sucedió en la ciudad de Milagro, donde el salsero de 45 años se presentaba en un certamen de belleza. Estas imágenes han sido difundidas en redes sociales. Ahí se ve el momento en el que el artista cae cuando hacía justamente su aparición sobre el escenario en una plataforma móvil, mientras iniciaba la interpretación de uno de sus temas. Los representantes de Rivera informaron que el cantante se encuentra estable, pero que se prevé que sea trasladado en las próximas horas a Florida para una intervención. En Argentina, una orca fue rescatada y devuelta al mar después de que quedara varada en la costa de la zona conocida como Punta Mogotes. Grupos ambientalistas, miembros de la Armada Argentina y voluntarios trabajaron en el rescate de este animal marino. El caso se suma a otros rescates de cetáceos que el pasado fin de semana también quedaron encallados en playas argentinas. Científicos pudieron tomar muestras de sangre de las ballenas para tratar de entender el origen de su comportamiento y por qué están llegando a las costas de manera reiterada. With your help, I can stay in the country I love and call home, and I can continue to fight for human rights and dignity. With your help, I can bring awareness to the fact that immigrant workers are vulnerable and prone to abuse by their employers, who can get away with the abuses because immigrants are then forced to leave the country before they can speak up about the abuse. Please share, please spread the word, please reach out if you have any information or ideas that might be helpful. Any help you can give will go a long way. Time is running out for now. Thank you. Y de esta manera la abogada española Esperanza Franco ha alzado su voz para que las personas conozcan su caso, puedan respaldarla además. Tiene 28 años, trabajó en los últimos 10 meses asesorando a inmigrantes al borde de la deportación. Ella casi afronta su propia expulsión de Estados Unidos ya que su visa de estudiante venció el pasado 10 de julio. Debía salir del país voluntariamente el 11 de septiembre. Afortunadamente, Franco ganó un poco más de tiempo y pudo extender por varios meses más su permiso en la nación. Tiene hasta finales del próximo año para recaudar $18.000, monto que debe conseguir para poder permanecer en la Unión Americana. Desde Tucson, Arizona, nos acompaña esta hora Esperanza Franco, abogada de migración en la mañana de NTN 24. Gracias por estar con nosotros. Bienvenida. Gracias a ustedes. Bueno, un poco para entender el caso suyo. Usted trabajaba precisamente para personas que iban a ser deportadas. En su caso particular, la visa de estudiante con la que estaba venció. ¿De qué manera le han dado la espalda quienes la emplearon a usted? Porque usted en el video dice, lo que tratamos de hacer es que evitar de que las empresas no apoyen a quienes trabajaban en esta tarea de ayudar a las personas que pueden ser deportadas. Le tocó también vivirlo a usted. Básicamente el problema es que el sistema inmigratorio americano por lo general está roto en varias partes, no solamente la gente que está indocumentada, sino también la gente trabajadora, la gente
que ha estudiado en Estados Unidos también tiene muy pocas formas de emigrar al país y muy pocas formas de quedarse, porque bueno, ya sabes que las políticas ahora mismo, y sobre todo con la administración actual, pues hay mucho miedo de que los extranjeros quiten los trabajos, cuando realmente muchos extranjeros lo que traen al país es un talento internacional muy importante que ayuda a la economía del país. Ahora, por hablar un poco de su caso, Esperanza, ¿en qué está en estos momentos? Porque usted estuvo al borde literalmente de la expulsión de Estados Unidos. En la actualidad, ¿en qué está su caso? Pues ahora mismo, hace un par de días recibí el papel básicamente oficial que ajusta mi estatus legal, con lo cual quiere decir que ya no me voy a convertir en deportable el 11 de septiembre, sino que me puedo quedar pues un par de meses. Como le decía tu compañera, pues depende la cantidad de meses, depende del dinero que recaude, porque realmente al final con un visado de estudiante estás pagando pues bastante dinero, y sobre todo los costes para los estudiantes internacionales son casi mucho más que el doble que lo que pagan aquí pues los estudiantes que son del estado en sí. Y básicamente ahora pues tengo un par de meses para relajarme y para curarme un poco de todo el estrés y la ansiedad que he pasado estos 2 últimos meses, pero la lucha sigue. Ese estrés y esa ansiedad, usted ayudó a mucha gente que estaba a punto de ser deportada. ¿Con qué casos se encontró y cómo se identifica ahora con estas personas? Pues había muchos casos, bueno, yo he trabajado con básicamente todos los tipos de inmigrantes, ¿no? Está el inmigrante que a lo mejor ha cometido algún crimen y que le van a quitar pues la green card. También están inmigrantes, gente que a lo mejor cruzaron, gente que se presenta a la garita pues porque está huyendo violencia, he visto muchos casos de extorsión, muchos casos también de violencia doméstica, muchas mujeres de Guatemala han sido maltratadas, brutalmente pues acosadas, y eso básicamente la mayoría de los casos. También vi casos pues de asilo político, también pues asilos de persecución en base a religión, y es interesante pues en el sentido de la incertidumbre, ¿no? De no saber qué va a pasar con tu vida, de no saber si te van a mandar. A ver, obviamente yo soy una privilegiada en el sentido de que no es que me mandasen a un país donde hay un cartel o hay una mara amenazándome, pero la sensación esa de estar en un limbo, de que te quiten todo de repente por lo que has trabajado de un día para otro, es una sensación pues de desesperación, de tú no tener ningún control sobre la situación, sino pues es pura confianza en Dios, ¿no? Y algo que a mí me ayudó muchísimo fue mis propios clientes. Muchos tenían una fe pues que fue algo, para mí me enseñó mucho, porque una persona que está detenida y que aún así tiene la fuerza interior de confiar en que Dios va a proveer y que Dios lo va a arreglar todo, fue algo que para mí me inspiró muchísimo y me ayudó a continuar ese último mes cuando ya pues sabía básicamente que podía pasar lo peor. Así que fue una experiencia, bueno, fue un poco traumática, pero fue bonita en el sentido de que mis propios clientes eran los que me decían: Esperanza, sigue luchando. Pues Esperanza Franco, abogada de inmigración, muchísimas gracias por atendernos aquí en la mañana de NTN 24. Un buen día para usted. Gracias a ti. Bueno. Revisamos lo que es noticia en Europa. En Irlanda ha culminado la visita de 2 días del Papa Francisco. En la misa final de este encuentro mundial de las familias en Dublín, el pontífice leyó una declaración en la que nuevamente ha pedido perdón por los abusos sexuales cometidos por el clero en Irlanda. Posteriormente, Ruth, en la rueda de prensa se abstuvo de hablar sobre las acusaciones de encubrimiento en contra de él por parte del exnuncio del Vaticano en Estados Unidos. Nuestro periodista Juan Carlos Bejarano tiene hasta ahora el reporte. Juan, una buena tarde para usted. Adelante. Hola, ¿qué tal, Karen, Ruth, estimados televidentes? 2 de la tarde, 11 minutos en la capital británica. Pues podemos decir que ha culminado la visita más difícil que haya tenido un papa en Europa, en este caso pues en Irlanda. Ayer dio una misa ante unas 300.000 personas en el Parque Phoenix de Dublín, donde pues leyó en español un arrepentimiento, un mea culpa de la Iglesia Católica por los abusos del clero precisamente allí en Irlanda.
Sin embargo, en su viaje de regreso al Vaticano, dio una rueda de prensa, algo que es costumbre en el Papa, pero ha causado controversia varios aspectos de esta rueda de prensa. La primera, recordar que ayer mismo se publicó una carta de cerca de 11 páginas por parte del exnuncio apostólico, o sea, el representante, el embajador del Vaticano en Estados Unidos, Carlo Vigano, quien acusó al Papa de conocer los abusos sexuales del cardenal estadounidense Theodore Carrick. Y decía el señor Vigano que pese a que el Papa Francisco conocía de estos abusos sexuales, aún así lo nombró consejero del Vaticano. Pues posteriormente, Monseñor Carrick ha renunciado a su cargo de cardenal por presuntos abusos sexuales a menores e incluso a ex seminaristas. Y sin embargo, cuando le hicieron esa pregunta al Papa, el Papa no quiso responder, dijo que los periodistas debían leer este escrito de Monseñor Carlo Vigano y tomar sus propias conclusiones. Veamos lo que dijo el Papa Francisco. Leí esa declaración esta mañana. La leí y le diré con sinceridad que debo decir esto, a usted y a los periodistas, a todos los que estén interesados. Lea detenidamente el documento y juzgue por sí mismo. No diré una palabra sobre esto. Creo que la declaración habla por sí misma y usted tiene la capacidad periodística suficiente para llegar a sus propias conclusiones. Bueno, y otra respuesta del Papa Francisco ha causado controversia en Europa y en el mundo entero, porque un periodista lo puso en aprietos al preguntarle qué hacer o qué debe hacer un padre cuando ve que un niño tiene de pronto tendencias homosexuales. El Papa ha dicho que lo que deben hacer es entenderlo, hablar con él y, en cierta manera, esto es lo que ha causado controversia, remitirlo al psiquiatra. Veamos exactamente lo que dijo el Papa. Su pregunta es clara. ¿Qué le diría a un padre que ve a su hijo o hija que tiene tendencia homosexual? Yo diría primero que ore, que no condene, que dialogue, entienda, deje espacio para que ellos puedan expresarse. Pero nunca diré que el silencio es un remedio. Ignorar a un hijo o hija con tendencias homosexuales es la falta de paternidad y maternidad. Eres mi hijo o eres mi hija, tal cual como eres. Soy tu padre, soy tu madre. Hablemos. Y si su padre y su madre no pueden hacerlo, pidamos ayuda. Siempre en el diálogo, siempre en el diálogo, porque ese hijo o hija tiene derecho a una familia. Bueno, la controversia de estas palabras son realmente dos. Primero, algo que no se acepta en Europa es que ser homosexual es una enfermedad. Esa es la primera controversia. Y la segunda, que ser homosexual se puede curar con psiquiatría o con psicología. Eso es todo desde Londres. Regresamos a los estudios de la mañana. Adelante. Juan Carlos, gracias por ese reporte. Y sectores de oposición en España piden al presidente del gobierno, Pedro Sánchez, una posición mucho más firme frente al independentismo en Cataluña. También solicitan que el Palacio de la Moncloa asuma la defensa del juez Pablo Llanera, quien enfrenta una demanda por parte del expresidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, por haber presuntamente demostrado su falta de independencia en el proceso judicial contra líderes separatistas. Marcelo Moncayo tiene el reporte desde España. Marcelo. Hola, ¿qué tal? Un saludo para todos ustedes en la mañana, amigos televidentes. Crece en España el enfrentamiento entre independentistas y unionistas, sobre todo ante la decisión de Carles Puigdemont de presentar una demanda civil en Bélgica en contra del juez del Supremo Pablo Llarena, a quien acusa de falta de imparcialidad en la causa que lleva en contra de los organizadores del referéndum independentista de Cataluña. Amigos televidentes, por eso el bloque constitucionalista del Congreso exige al gobierno del presidente Pedro Sánchez que haga las gestiones necesarias para defender al juez y la independencia del Poder Judicial español. El gobierno ya anunció que asumirá la defensa del juez, pero la oposición no está conforme con eso y además exige que Sánchez aplique, como lo hizo Rajoy en su momento, el artículo 155 de la Constitución para tomar el control de Cataluña. Le pide expresamente, inmediatamente al gobierno, que actúe de manera clara, que defienda hasta los últimos términos la jurisdicción española ante esa demanda del prófugo Puigdemont y el resto de compañeros de causa, y en definitiva defienda a España y al Estado español a nivel internacional, pero también en España, porque al final defender a los que defienden el Estado de Derecho es defender también el Estado y defender a España. Defender al juez Llarena o cualquier fiscal o cualquier juez
que está defendiendo la legalidad democrática en Cataluña es defender al Estado, es defender a España. Así que ante el intento de patrimonialización de las instituciones, ante el intento con tics autoritarios de Torra, en el que intenta utilizar la policía, la televisión pública o el Parlamento para imponer sus ideas sin respetar al conjunto de catalanes, creemos que es el momento de hacer un requerimiento vía 155 para que el señor Torra acate explícitamente y cumpla y haga cumplir la Constitución en Cataluña. Televidentes de la mañana, otro tema que ha causado mucha reacción entre los defensores de la unidad de España es la agresión que sufrió este fin de semana una mujer por parte de un independentista cuando ella supuestamente había retirado lazos amarillos de un parque. El hombre le rompió la nariz de un puñetazo por esa acción que significó retirar el símbolo que representa a los políticos catalanes independentistas detenidos. Este miércoles en Barcelona habrá una manifestación para solidarizarse con esta mujer. Este es el informe para la mañana. Sigan ustedes con más desde nuestro Centro Internacional de Noticias. Hasta pronto. Hasta pronto, Marcelo. Gracias por ese reporte desde España. Y sigue generando repudio en Francia la muerte de Vanessa Campos, una trabajadora sexual transgénero de origen peruano que fue asesinada hace poco más de una semana por un grupo de hombres que intentó atracar a uno de sus clientes. Familiares y amigos de la mujer se concentraron durante este fin de semana para pedir justicia. En París, Diana Jayón tiene el reporte. Diana. Compañeros y amables televidentes, reciban un cordial saludo desde el bosque de Boulogne, a las afueras de París. Justamente acá tuvo lugar el asesinato de Vanessa Campos. Un asesinato que sigue sin resolverse y que obviamente todas las asociaciones que promueven los derechos de las trabajadoras sexuales acá en Francia están presionando para que las autoridades pongan tanto esmero como el que ponen cuando ocurre cualquier otro tipo de crimen. Y es que en este bosque, que comienza justamente acá donde yo me encuentro, se ejerce la prostitución clandestina, un oficio que está prohibido en Francia, que es un delito desde hace varios años, como también lo es desde el 2016 para todos aquellos que sean clientes de la prostitución, es decir, aquellas personas que quieran pagar por los servicios de una prostituta. Varias de las personas de estos colectivos y de las jóvenes transgéneros que ejercen la prostitución, como esta joven peruana que perdió la vida, exigen a las autoridades ser más severas en la investigación y sobre todo también en ayudarles para que puedan ejercer su oficio en un marco más seguro. Basta, deténgalos, estamos enojados, tenemos rabia y debemos detener esto. Hay leyes que se han hecho que amplifican la violencia, que lo amplifica, es el deterioro de las condiciones de trabajo de las trabajadoras sexuales trans. Queremos denunciar las consecuencias de la ley que se adoptó en 2016 para combatir el sistema de prostitución y que no tiene resultado, simplemente, es decir, su precariedad, su clandestinidad. Esperemos que cuanto antes las autoridades den con el paradero y sobre todo con la identidad de las personas que asesinaron a esta joven peruana. De la información, compañeros, que registramos a esta hora desde el bosque de Boulogne en París. Continúen ustedes con más información en la mañana de NTN 24. Gracias, un buen día en París a Diana. Aquí hacemos un nuevo corte comercial y cuando retornemos vamos a hablar de que el juez que investiga a la expresidenta Cristina Fernández por presuntamente integrar una red de sobornos durante los gobiernos kirchneristas está recibiendo los elementos encontrados en estos allanamientos a 3 propiedades de la exmandataria. Ya regresamos con La Mañana. Continuamos con La Mañana. Gracias por continuar con nosotras. En México, organizaciones de mujeres transexuales denuncian que grupos de motociclistas y de automovilistas las persiguen para golpearlas. Aseguran que las agresiones son frecuentes, principalmente durante la noche, sin que las autoridades tomen acciones. Informe de nuestra cadena aliada en México, el Excelsior Televisión. Ellos tienen una forma de llegar. Hay 4 o 5 motos que están adelante checando cuántas personas hay. Les hablan por teléfono
Ellos llegan, se bajan con los extinguidores, nos rocian con los extinguidores, no conforme con eso nos bañan con agua después de habernos rociado. Al momento de nosotras refugiarnos en los carros, rompen los parabrisas, si nosotras llegamos a tener alguna represalia en contra de ellos, nos balacean. Este es el carro el que golpearon, miren. Reventaron el cristal del carro. Ahí está el extinguidor. Agresiones como estas empiezan a volverse comunes entre la comunidad de mujeres transexuales que se dedican al sexoservicio en la Ciudad de México. El aumento de la violencia en los últimos meses y la nula atención de las autoridades las obligó a pedir auxilio. Agrupadas en 4 organizaciones, las mujeres transexuales denunciaron que al menos 1,000 de ellas han sido agredidas en algunos puntos de Calzada de Tlalpan por un grupo de hombres y mujeres que a bordo de carros y motocicletas las persiguen por las calles para agredirlas. Venían como 6, 7 carros atrás y un carro viejo, como con 6 tipos arriba. El tipo se baja y yo dije, me van a quitar el carro. Entonces yo me subo al carro, bajo los seguros del carro y el tipo se baja y así de la nada, pum, avienta el extinguidor y me estrella todo el parabrisas. Vienen grabando lo que te hacen, pues. O sea, ya es gente como enferma. Las mujeres transexuales temen por su vida, pues aseguran que en las últimas semanas las han amenazado con armas de fuego. O sea, son 5 o 6 carros en una cuadra, en un punto, y en otra cuadra, otro punto, están otros carros y así. No tengo la idea de cuántos carros son, pero son muchísimos durante toda la noche. O sea, llegan a pasar a las 12, 2 de la mañana, 4 de la mañana. A pesar de que aseguran que 1,000 de ellas han sido agredidas mientras trabajan, solo 22 han presentado su denuncia ante la Procuraduría de Justicia de la Ciudad de México. Dicen que tienen miedo de represalias. La comunidad transexual tuvo una reunión con el secretario de Seguridad Pública de la Ciudad de México, Raimundo Collins, para pedirle que mejore las condiciones de seguridad. El secretario se comprometió a apoyarlas. Pero las víctimas aún dudan de que las palabras del secretario sean verdad, pues aseguran que los policías de la zona saben lo que ocurre y no las apoyan. Lo peor es que la policía también estuvo coludidos con ellos, porque haz de cuenta que el día que vimos el apoyo el jueves, ellos sabían qué carro era. O sea, ¿y por qué si ellos saben lo que están haciendo, por qué no los detienen, pues? Se bajaron y nos han estado amedrentando con botellas, palos y de todo. En ese momento no hay ninguna patrulla aquí. En Ecuador, nuevas investigaciones contra el expresidente Rafael Correa y altos funcionarios de su entonces gobierno podrían determinar responsabilidades en violaciones del debido proceso, derechos humanos. Esto en contra de los implicados en el presunto intento del golpe de Estado ocurrido el 30 de septiembre en el año 2010. Policías y militares enjuiciados afirman que fue todo un montaje. Son representantes de los militares y policías que luego de las protestas del 30 de septiembre del 2010 fueron acusados de atentar contra la seguridad, intento de golpe de Estado y hasta magnicidio. Ellos ahora piden a la Contraloría una investigación de cómo se habrían utilizado dineros del gobierno en lo que llaman un montaje, a través de una campaña sistemática en medios, así como en recursos de la Secretaría de Inteligencia. Para determinar que la persecución política de Correa fue una farsa integral, global, en contra de los perseguidos políticos e inocentes. Y es que para los acusados, que en mayoría fueron absueltos por falta de pruebas, todo fue un montaje para reforzar la verdad oficial. Los testigos, inclusive el video que el fiscal utilizó, fue forjado. Y esperan con el resultado de estos informes tramitar una amnistía general en favor de los centenares de uniformados enjuiciados por el correísmo. La amnistía general es justamente para devolver a los ecuatorianos no solamente la calidad de inocentes en el 30 de septiembre, sino sobre todo la reparación. Así como esperan se analice cada caso, ya que muchos policías y militares no solamente fueron enjuiciados y encarcelados, sino que debieron pagar indemnizaciones y multas, pese a que luego no se probó su culpabilidad. Miembros de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional que les glosaron por supuestos hechos
en el 30S y que luego fueron declarados inocentes. Eso pagamos nosotros. Tuve que hacer un préstamo al Banco Rumiñahui y todos los compañeros estamos endeudados. El Contralor anunció la creación de una comisión especial para determinar no solamente la mala utilización de recursos del Estado, sino incluso establecer responsabilidades en abuso de poder y posibles violaciones de los derechos humanos. La seguridad del Estado en ninguna circunstancia puede invocarse por sobre la integridad de las personas. Con todo esto, esperan que la Fiscalía inicie nuevos juicios contra el expresidente Rafael Correa, sus ministros y demás autoridades, y no solamente por posibles abusos, sino además por ocultar información y obstruir a la justicia por más de 8 años. Desaparecieron informes en el Consejo de Participación Ciudadana, en el Consejo de la Judicatura, en la propia Fiscalía General del Estado, de tal manera que los delincuentes siguen asustados de todo lo que va a pasar en los próximos días y meses. Sí, de acuerdo a las elecciones determinará exactamente quiénes fueron los que planificaron y con qué tiempo de anterioridad antes del 30S se planificó esta farsa. ¿Esa gente tiene que ir a la cárcel? Si así tiene que ser, pues no, yo no lo digo yo, lo dirá la justicia a su debido tiempo. Desde Quito, Jean Paul Bardellini, NTN 24. Día clave para los trabajadores en Chile. El Parlamento define el reajuste al salario mínimo propuesto por el gobierno del presidente Sebastián Piñera. La Cámara de Diputados ha rechazado en primera instancia la propuesta del Ejecutivo de un incremento del 3.6% para agosto y un 4.8% para marzo del 2019. Esto obligó a la creación de una comisión mixta conformada por senadores y diputados para discutir este tema. Vamos a saludar en Santiago de Chile a Juan Pablo Monsalve con el desarrollo de la información. Adelante. Hola, ¿qué tal, televidentes del programa La Mañana de NTN 24? Pues sin duda todo un debate se ha generado en medio del reajuste del salario mínimo acá en territorio chileno. Desde el gobierno del presidente Sebastián Piñera pues han insistido en que es muy importante avanzar en esta materia y han hecho un llamado a las distintas coaliciones políticas, específicamente a la oposición, a que apruebe esta propuesta de al menos $500 para el salario mínimo que comenzaría a regir a partir de marzo. En agosto tendría un aumento más pequeño, sin embargo, desde la oposición han dicho que es muy importante que este reajuste salarial se haga de una manera mucho más contundente desde este mismo año y no esperar hasta marzo del próximo año para que efectivamente los trabajadores de este país alcancen un ingreso digno, tal como lo han dicho, por ejemplo, desde el Frente Amplio. Desde el gobierno del presidente Sebastián Piñera han hecho un llamado para que efectivamente durante la jornada de hoy salga adelante esta propuesta. Vamos a revisar las declaraciones de la ministra secretaria general de Gobierno, Cecilia Pérez. Estamos haciendo un esfuerzo que es considerado mayor al que se hizo en el gobierno pasado para aumentar este salario mínimo a partir de marzo con 300.000 pesos. Por lo tanto, desde la oposición no pueden haber juegos, no pueden haber vendetas. Lo que tiene que haber es entender que los trabajadores de nuestro país, sobre todo aquellos que ganan menos, necesitan poder, por dignidad y también por reconocimiento a su trabajo, tener un mejor salario y tenerlo pronto. Y esa es la intención de nuestro gobierno. Hemos avanzado en conversaciones con parlamentarios de la oposición, por eso obtuvimos en cada una de las instancias aprobación. Hoy día vemos que algunos se oponen con distintas excusas y yo les digo, no piensen en ello. No piensen en sus propias reivindicaciones políticas, piensen en los trabajadores de Chile. Durante la jornada de este lunes, lo primero que ocurrirá será la creación de una comisión mixta entre senadores y diputados. Posteriormente, cada una de las cámaras deberá aprobar el documento y las conclusiones que salgan de esta comisión para que efectivamente entre en vigencia lo antes posible el salario mínimo acá en territorio chileno. El gobierno del presidente Sebastián Piñera no descarta la posibilidad de un veto a esta ley y de una u otra forma hacer este incremento a través de un decreto presidencial. Esta es la información que podemos entregarles a esta hora desde Santiago de Chile. Continúen ustedes con más en el programa La Mañana de NTN 24. Gracias, Juan Pablo. Y en Bolivia, oficialistas y opositores se acusan entre sí de traicionar a la patria en el proceso por las aguas del Silala interpuesto por Chile ante la Corte Internacional de Justicia con sede en La Haya. Detractores de Evo Morales solicitan interpelar al canciller Fernando Guanacuni para que este brinde información sobre la defensa en el litigio. Vamos enseguida con el tema a La Paz con Paola Cuentas.
Buen día, amigos de NTN 24. Diferencias políticas entre oficialistas y opositores con respecto a las aguas del Silala. Chile interpuso una demanda contra Bolivia ante la Corte Internacional de Justicia de La Haya. Asegura que estas aguas corresponden a un río internacional, mientras el gobierno del presidente Evo Morales señala que se trata de un manantial con origen en este país y por tanto el gobierno chileno debe pagar por el uso de este recurso hídrico. Se ha presentado ya por parte de Chile la memoria, corresponde a Bolivia la contramemoria, pero los representantes de la oposición han pedido que se presente una contrademanda. Están exigiendo además al canciller del Estado, Fernando Guanacuni, explicaciones del por qué no se ha dado este paso. Solicitaron una interpelación, la misma no fue aprobada. ¿Por qué el gobierno boliviano no pidió medidas precautorias? ¿Por qué el gobierno boliviano no presentó la demanda contra los chilenos por el Silala anticipadamente? ¿Por qué hoy nos dice que no va a presentar la contrademanda? ¿Cuánto es la deuda histórica por más de 100 años de uso y abuso? Ellos saben, el ministro Guanacuni sabe, que nos diga. Al no presentar una contrademanda, los chilenos van a tener la razón. ¿Qué está pasando con el gobierno boliviano? Ya no va a venir a respondernos y los bolivianos no vamos a saber realmente qué está pasando. Eso para nosotros se traduce en una sola cosa, en traición a la patria. Las explicaciones desde el Ministerio de Relaciones Exteriores recuerdan que este es un tema de Estado y se mantiene en reserva. El procedimiento ante la Corte tiene dos fases, una escrita de carácter confidencial y otra oral de carácter público. Las políticas y estrategias de Estado deben ser resguardadas celosamente porque se constituyen en información de interés político y económico reservado. Por ello es importante reflexionar en el contenido de la interpelación solicitada, ya que responderla sería incurrir en una acción antipatriota, así como se califica a la intención de quienes formulan estas preguntas. Luego de la ampliación de plazo que solicitó Bolivia, en los primeros días de septiembre corresponderá la presentación de la documentación que defiende el argumento de este país. Con la información retorno al Centro Internacional de Noticias. Buen día. Un buen día, Paola. Y en Argentina, las autoridades a cargo de los allanamientos a los departamentos de la expresidenta Cristina Fernández van a entregar el día de hoy al juez Claudio Bonadío los elementos encontrados en estos operativos. La justicia busca pruebas en medio de esta investigación por presuntos pagos de sobornos en obra pública durante el gobierno de la exmandataria y de su exmarido Néstor Kirchner. ¿Encontrarán estas pruebas? Es la gran pregunta. Federico Juanto, desde Buenos Aires, nos tiene el informe. Federico. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Y nos encontramos a las afueras del Congreso de la Nación, lugar donde la semana pasada se había decidido, a partir de una tercera sesión que había realizado el Senado, la autorización del juez Claudio Bonadío de comenzar estos allanamientos a las propiedades de Cristina Fernández de Kirchner. Los allanamientos culminaron hace pocas horas del domingo, recordemos, ya terminando justamente la última propiedad que estaban investigando, que estaba ubicada en el sur del país. Fueron alrededor de 36 horas de allanamientos la que realizó la Policía Federal. En ese allanamiento, sobre todo la propiedad de Cristina Fernández en el sur del país, uno de los lugares donde reside la familia Kirchner, fue donde encontraron una bóveda. Aparentemente en esa bóveda había documentación que tenía que ver con respecto a funcionarios del gobierno de Cristina, como sí también de opositores. También encontraron papelería vinculada a uno financista que está siendo investigado por la policía, por la justicia, mejor dicho, y que también ha sido detenido. Estamos hablando de Láscar, quien era uno de los representantes de esta financiera que de alguna manera manejó el dinero de la Ruta K. Fue así como se llamó esta investigación que realizó la justicia. Y por otro lado también encontraron papelería que tenía que ver con Stiuso, quien es el espía del gobierno de Cristina Fernández. Toda esta documentación se encontró en una bóveda. Claro, uno se pregunta, ¿Claudio Bonadío, el juez, quería encontrar dinero? No,
no. Recordemos que era muy difícil que se pueda allanar el dinero en las propiedades luego de que hayan pasado bastante tiempo y sobre todo que haya tenido también la posibilidad Cristina Fernández, en el caso de tenerlo, de que lo haya dejado en la propiedad. Lo cierto, lo que busca la justicia es todos indicios que de alguna manera puedan dar con lugares en los cuales se pueda haber guardado esta información y también estos miles de millones de dólares que se cobró durante el gobierno kirchnerista. Claro, todo esto es en el marco de la causa donde Cristina Fernández está acusada de liderar una asociación ilícita que cobraba a los empresarios de la construcción coimas luego de adjudicarle la posibilidad de realizar obras públicas. Todos estos documentos que ha encontrado la justicia federal ya están viajando rumbo hacia Buenos Aires, donde se espera que en horas del mediodía el juez Claudio Bonadío ya lo tenga en su poder y empezar luego esta investigación. Por otro lado, por parte de Cristina Fernández, a través de su abogado Carlos Beraldi, ha dicho que se encontraron tóxicos en el interior del departamento de Cristina Fernández, que esto ha afectado, claro, a la empleada de limpieza que se encontraba en el lugar, como así también dos allegados a la familia Kirchner que también se encontraban en la casa de ellos. Esto acusando de que estos restos tóxicos lo habría dejado la Policía Federal cuando estaba haciendo todo el allanamiento. Lo cierto es que le han recomendado a la propia exmandataria que no regrese hasta el momento a la propiedad hasta que no sepan si esos tóxicos que están dentro de sus domicilios podrían afectar su salud. Desde Buenos Aires, esta es toda la información. Continuamos con ustedes en el Centro Internacional de Noticias. Hasta luego. Hasta luego, Federico. Hacemos una última pausa.